Mi nombre es Ricardo Lascurain, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a revisar el sistema de complemento, el cual es un sistema que se encarga de eliminar partículas ajenas al organismo, o así como microorganismos que hayan entrado al torrente circulatorio o que se encuentren en tejidos lesionados. Antes de explicar el sistema de complemento, es necesario mencionar la sangre. Esta está constituida por células como de proteínas plasmáticas. Se encarga de llevar oxigenación a los tejidos. También se encarga de retirar el dióxido de carbono y de suministrar nutrimentos celulares. Y también algo muy importante de la sangre es que puede brindar protección a todo el organismo a través de la eliminación de diversas biopartículas ajenas o de microorganismos que hayan ingresado al torrente circulatorio. El sistema de complemento se descubrió por la capacidad lítica de la sangre, la cual era capaz de lisar bacterias. Esta observación fue hecha por George Nuttall en 1888. Posteriormente, en 1894, el investigador Richard Pfeiffer este doctor lo que hizo fue inmunizar cobayos. Bueno, más o menos lo que es un cobayo. Y estos cobayos eran inmunizados con una bacteria, Vibrio-cholera, y una vez que los inmunizó, obtuvo el suero, y este suero tenía la capacidad de lisar específicamente a esta bacteria. Pero cuando el suero era calentado a 56 grados durante 30 minutos, se perdía la capacidad de lisar, pero no así la propiedad de aglutinar a las bacterias. La capacidad lítica del suero era recuperada con suero de un cobayo no inmunizado. Este fenómeno se conoció como fenómeno de Pfeiffer y posteriormente, en 1898, reproduciendo estos ensayos, el doctor Jules Bordet estudió a detalle el fenómeno de Pfeiffer y vio que la capacidad lítica se perdía efectivamente cuando se calentaba el suero, y este factor termosensible él le llamó alepsina. Fue Paul Ehrlich quien acuñó el nombre de complemento a este factor alepsina, puesto que complementaba la actividad lítica del anticuerpo. El sistema de complemento está constituido por proteínas tanto solubles como de membrana. El 74% son proteínas solubles, el 26% son proteínas de membrana. Y este sistema de complemento se puede activar por 3 vías. El sistema de complemento se activa por 3 vías. La primera se denomina vía clásica, la cual es dependiente de complejos inmunitarios. Es decir, se requiere de la presencia de anticuerpos con su antígeno. Estos anticuerpos pueden ser IgM, con una sola molécula de IgM se puede activar complemento,
o con dos moléculas de IgG, cuando menos a una cierta distancia, y estas moléculas IgG pueden ser de subclase 1, 2 o 3. La vía alterna es otra forma de activar el complemento. Estos son independientes de anticuerpos, sin embargo se necesitan superficies bacterianas para poderla activar. Y la tercera vía se denomina vía de las lectinas, la cual también es independiente de anticuerpos, sin embargo se reconoce carbohidratos y de esta forma se puede activar. La primera vía de complemento se activa por anticuerpos unidos con su antígeno. Y pueden ser anticuerpos IgM o IgG, cuando menos dos moléculas a cierta distancia. Voy a representar aquí una bacteria que le voy a llamar antígeno. Y si este es reconocido por anticuerpos IgG, lo voy a representar de esta forma, a los anticuerpos IgG. Y esto puede activar el primer componente de complemento, que es un complejo denominado C1. Lo voy a representar de esta forma. Tiene 6 cabezas globulares, los cuales están unidas por fibras a una estructura en forma de colágena. La estructura más grande se denomina C1Q. Y esto tiene asociado simógenos, que son proenzimas homodiméricas. Una de ellas se denomina C1R y el otro homodímero se denomina C1S. Para que se active el sistema se requiere de iones de calcio o de magnesio. Y una vez que se une el complejo C1Q, la C1R sufre una autocatálisis y ese a su vez activa C1S. C1S tiene dos sustratos y otras proteínas de complemento, que es C4 y C2. A cada una la hidroliza en dos fragmentos, C4A y C4B. Y lo mismo ocurre con el C2, lo fragmenta en C2A y en C2B. Cabe mencionar que C2 tiene un sitio catalítico, es decir, es una proenzima que cuando se une se ensambla con C4, le da propiedad enzimática al complejo, y este se denomina C3 convertasa de vía clásica. Cabe mencionar que C4A tiene propiedades de anafilotoxina, mientras que C2 es un precursor de la C2-inina. Entonces tenemos la C3 convertasa de vía clásica, que como su nombre le indica, hidroliza a C3, y C3, al hidrolizarse, se producen dos fragmentos, C3A y C3B. C3A tiene propiedades quimiotácticas y también tiene propiedades de anafilotoxina, lo que quiere decir que este C3A tiene receptores en mastocitos del tejido conectivo, y al unirse a su receptor lo que hace es que el mastocito libera mediadores de inflamación.
Mientras que C3b, esta molécula se denomina opsonina, lo que quiere decir que facilita la fagocitosis por las células fagocíticas al unirse a diversas partículas. Vamos a suponer que es la misma bacteria. Si es recubierta con este C3b, esto facilita que la bacteria sea fagocitada por un neutrófilo o una célula dendrítica o un macrófago. Entonces, resumiendo, aquí tenemos nuevamente voy a poner la enzima C3 convertasa. Cuyo sustrato es C3, como ya lo había explicado. Y esto da origen a C3A y a C3b. C3b, cuando se une a la enzima que le dio origen, le cambia la especificidad. Y ahora esta enzima, que antes era una C3 convertasa, da como producto, al cambiar su especificidad, se transforma en una C5 convertasa. Esto se representa de la misma forma, C4b, 2a, 3b, y esta es la C5 convertasa, cuyo sustrato es C5. Voy a tener que borrar esta parte, que se entienda. Y entonces nosotros podemos deducir que también se hidroliza en dos porciones. Y estos fragmentos es C5A, que tiene propiedades de anafilotoxina y que también tiene receptores en los mastocitos y también tiene propiedades de quimiotácticas. Y el otro fragmento es C5B. Este C5b tiene la propiedad de unirse al componente 6 sin hidrolizarlo, y de ahí se une el componente 7, y este complejo tiene propiedades quimiotácticas y también tiene la propiedad de insertarse en una membrana celular. Cuando se inserta en la membrana, le causa una lisis lenta, pero también puede reclutar a otra proteína de complemento que es C8, y una vez unido C8 a este complejo, también se puede insertar ahí C9, y C9 se polimeriza con otras moléculas C9 sobre la membrana celular, formando un poro que causa una lisis rápida a la célula donde se formó este poro. La vía alterna se activa independiente de antígeno, como ya lo había mencionado, y esto comienza con el componente 3 de complemento, el cual tiene un enlace tioéster. Este enlace tioéster fácilmente se hidroliza y se representa la molécula como C3CH2 entre paréntesis, y esta puede unir al factor B, el cual, una vez unido, es hidrolizado por el factor D, que es una proteasa activa, y le desprende un fragmento que es BA, quedando el complejo C3 con BB, y esta es una enzima que se denomina C3 convertasa de fase líquida, y es una C3 convertasa de vía alterna. Este proceso ocurre en forma fisiológica, pero puede crecer en presencia de superficies bacterianas. Le voy a anotar condiciones fisiológicas. Sin embargo, en presencia de superficies bacterianas,
esta C3 convertasa pues hidroliza a C3 en dos fragmentos, C3A, C3B. C3B nuevamente puede unir al factor B, el cual es atacado por el factor D, y esto da como producto una C3 convertasa de vía alterna, que se representa de esta forma: C3B, BB, y aquí le vamos a llamar C3 convertasa de vía alterna. A diferencia de la otra C3 convertasa también de vía alterna, esta es de fase líquida, es sumamente inestable, y esto se da en condiciones mínimas, mientras que el crecimiento de la vía, vamos a poner aquí vía alterna, ocurre cuando hay superficies bacterianas, cuando hay IgA agregada o en presencia de polímeros aniónicos. Entonces esta C3 convertasa de vía alterna nuevamente ataca a C3 y da como producto C3A y C3B, el cual se une al factor B, los hidroliza por el factor D y da nuevamente origen a otra C3 convertasa, y así sucesivamente, formando un ciclo de retroalimentación positiva. Pero cuando este C3B, vamos a ponerle aquí C3B, se une a la C3 convertasa, le cambia la especificidad, y el resultado es formar una C5 convertasa. Lo voy a poner en rojo para que se note. Se une a este complejo y entonces se forma la C3B, B3B. Y esta es una C5 convertasa de vía alterna. La C5 convertasa de vía alterna, el sustrato, como su nombre le indica, es C5, que lo hidroliza en dos porciones, en C5A y en C5B. C5B continúa la ruta, tiene que borrar esto. Inicia el complejo de ataque a membrana cuando se une a C6 y C7, se representa de esta forma, y esto da el inicio del complejo de ataque a membrana, por sus siglas en inglés se representa como MAC. La vía de las lectinas inicialmente se nombró como vía de las colectinas, y esta vía también es independiente de la presencia de anticuerpos. Lo que requiere son superficies que tengan eritrocitos, los cuales son reconocidos por una molécula que, muy parecida estructuralmente a C9, tiene también 6 cabezas globulares y que tiene una estructura que nos recuerda mucho a C1. Esta molécula es sintetizada en hígado y se denomina lectina de unión amanosas por sus siglas en inglés. Lo que reconocen las cabezas hidrofílicas son complejos oligosacáridos, es decir, que lo que está reconociendo son carbohidratos.
constituidos principalmente por manosa, o también puede ser glucosa o N-acetilglucosamina o N-acetilmanosamina. Y esto puede ser la superficie de una bacteria. Y la vía tiene también serina proteasas equivalentes, como si nosotros recordamos a C1. C1 tiene dos homodímeros que son serina proteasas, C1R, C1S. En este caso tiene unas moléculas equivalentes que se denominan MAS por sus siglas en inglés, que quiere decir serina proteasas asociadas a MBL. Estas MAPs se han descrito que hay de 3 tipos y se enumeran, es la 1, la 2, la 3. La que se ha demostrado que tiene actividad de serina proteasa es MAP2. Normalmente los complejos contienen esta proteína, pero también pueden contener MAP3 o MAP1. Una vez que se reconoce los carbohidratos, las enzimas se activan y tienen como sustratos a C4 y a C2. A cada uno de ellos lo hidroliza en 2 fragmentos, C4A, C4B. En el caso de C2 también sería C2A, C2B. Cuando se ensamblan C4B y C2A, esto es muy parecido a la C3 convertasa de vía clásica, la cual tiene como sustrato a C3 y sigue la vía ya descrita como si se tratara de una vía clásica. En el caso de C2B, esto es un precursor de la C2-cinina. Tiene efectos en los vasos sanguíneos. El sistema de complemento tiene varios puntos de regulación. Primero voy a hablar de la regulación de la vía clásica, y para eso vamos a recordar cómo se activa la vía clásica. Esto puede ser con anticuerpos IgG o con un anticuerpo IgM. Y si nosotros recordamos, esto es reconocido por el complejo C1, el cual tiene serina proteasas, que es C1R, C1S. Una proteína que regula en este punto es denominada C1-INH, y esta es un inhibidor de las enzimas. Lo que hace es unirse y disociarlas del complejo de C1, y de esa manera evita que se siga activando o que progrese la vía de activación del sistema de complemento por vía clásica. Otra proteína importante es una proteína soluble, C4B, BP, que quiere decir por sus siglas en inglés proteína de unión a C4, y lo que hace esta proteína soluble es unirse a complejos que contengan C4B, como puede ser la C3 convertasa o la C5 convertasa de vía clásica. Que, como recordaremos, tiene C4B2A, y por lo tanto esta proteína que estructuralmente tiene 7 brazos, y por cada brazo puede unir a estas enzimas. Las voy a representar de esta forma: C4B2A
o también puede unir a las C5 convertasas C4B2A3B. Una vez unida hay un factor que es una proteasa, se denomina factor I, y cuando C4BP une a estas convertasas de vía clásica, el factor I se encarga de hidrolizarlas. Otra forma de regular la vía es a través de moléculas de membrana. Y para eso tenemos una proteína de membrana que se denomina DAF o CD55. Esta se encarga de disociar a las enzimas convertasas tanto de vía clásica como de vía alterna. Disocia a C4B2A desplazando a C2A, o disocia a C3BBB, y de esa manera va regulando el sistema de complemento. Tenemos también otras proteínas solubles, como la proteína S, que también se llama vitronectina. Y esta proteína S se une al complejo C5B67. Cuando se une a este complejo, evita que se inserte a la membrana, o a cualquier membrana celular. Otra proteína soluble que tiene una función muy semejante es la proteína denominada SP4040, que también se le conoce con otro nombre, que es la closterina, y también se une al complejo evitando su inserción en la membrana. Pero si este complejo se llega a insertar a la membrana, tenemos una proteína que se denomina MIR, que quiere decir inhibidor de la lisis reactiva, inhibidor de membrana de la lisis reactiva, y también se conoce como CD59. Este MIR lo que hace es que evita que C8 polimerice con C9 y se forme el poro. Y otra proteína también de membrana que tiene una función semejante es el factor homólogo de restricción, este tiene una función muy semejante al CD59. Tenemos otras proteínas también solubles, pero estas son de vía alterna. Y como recordaremos, de vía alterna, esto tiene una retroalimentación positiva. Cuando C3 es hidrolizado por la C3 convertasa, uno de los fragmentos C3B se une al factor B, C3B, y cuando B está unido a C3B, el factor I hidroliza, el factor D hidroliza, y esto desprende un fragmento que se denomina C3A, y C3B queda C3BB constituyendo la enzima cuyo sustrato es nuevamente C3. Entonces esta retroalimentación positiva es regulada por el factor H. Lo que hace este factor es unirse a C3B, y una vez unido a C3B, el factor I hidroliza a C3B. Por lo tanto, el factor H es considerado como un factor regulador de la vía alterna porque evita que se esté consumiendo C3. Tenemos también otros factores de membrana.
que son cofactores del factor I, como el MCP, también se denomina CD46, no, CD46. Y este lo que hace es que une complejos que tengan AC4B o a complejos que tengan C3B. Y una vez que los une, el factor I se encarga de hidrolizarlos. Por otra parte, en cuanto a los factores quimiotácticos o los factores que son anafilotoxinas, entre estos tenemos los fragmentos C5A y C3A. Estos son hidrolizados por una carboxipeptidasa que lo que hace es quitarle una arginina del carboxilo terminal y de esta manera los inactiva y ya no se pueden unir a la superficie de las células, principalmente mastocitos. Y los desactiva. A esta molécula reguladora se denomina C3A, C5A, INA, porque es una inactivadora de estas moléculas. Hay otras moléculas también de regulación, como es la properdina. La properdina es una proteína que estabiliza las enzimas de la vía alterna. Lo que hace es unirse y darles una estabilidad a C3BB o a C3B. Y de esta manera va activando la vía. También tenemos otras proteínas de membrana. Una de ellas se encuentra en la superficie de los eritrocitos, CR1, quiere decir receptor 1 de complemento, y esta lo que hace es atrapar complejos inmunitarios que estén opsonizados por proteínas de complemento, ya sea IgG con su antígeno, y que este esté recubierto partículas de C3b o C3d o C3dG, y una vez que los une también es un cofactor de la proteasa denominada factor I. Cuando esto los une, el factor I puede hidrolizarlo, pero también el eritrocito se encarga de ir atrapando estos complejos inmunitarios y como es una célula de circulación, los puede llevar al hígado o al vaso, donde son destruidos estos complejos inmunitarios. También tenemos que en las células fagocíticas tienen receptores de complemento, y uno de ellos es el CR3 y otro es CR4, los cuales están formados por dos cadenas. Una cadena CD11B, CD18, cadena beta, y el otro es CD11C, la cadena alfa, y CD18, la cadena beta. Estas proteínas de membrana se encuentran tanto en macrófagos como en neutrófilos, y lo que hacen es que reconocen partículas opsonizadas por C3b, están recubiertas de C3b, y de esto facilita la captura a través de estos receptores y la lisis en el interior de la célula fagocítica. Y finalmente, otra proteína de membrana es el CR2, que esto se encuentra en la superficie de los linfocitos B y se encuentra formando un complejo con CD19, CD81. Este complejo se conoce como correceptor de linfocitos B.
del linfocito B, y lo que hace es disminuir el umbral de activación de este linfocito. Recordemos que el linfocito B tiene como receptor de antígeno un anticuerpo de membrana, y se requiere una cantidad de antígeno para activar al linfocito B. Supongamos que se requieren arbitrariamente, voy a poner 1000 moléculas de antígeno para entrecruzar los anticuerpos y que de esto sea suficiente para que el linfocito B se active. Si el antígeno es atrapado a través de CR2 en este complejo, es capaz de transmitir una señalización, y ahora el linfocito requiere de menos moléculas de antígeno para activarse correctamente. Si antes necesitaba 1000 moléculas de antígeno para activarse, con el correceptor ahora requiere de 100 moléculas de antígeno para que se pueda activar. Muchas gracias por su atención, espero que se haya entendido. Nos veremos en la próxima cápsula.